Y en este vídeo voy a dar respuesta a las diferentes actividades tipo test que Gabriel ha puesto de repaso en un documento respecto al tema 2, es decir, el tema de la descolonización y el tercer mundo. Concretamente el documento al que me estoy refiriendo es este de aquí, que tiene por título Colonización y descolonización. Os enseño la primera página. Se supone que esto debéis de haberlo hecho una vez habéis estudiado todo el tema, ¿de acuerdo? Son 11 preguntas tipo test que, como decía, nos sirven de repaso para comprobar si hemos comprendido y estudiado bien el segundo tema de este trimestre. Aquí deciros que si no habéis hecho estas actividades, pues lo mejor que podéis hacer es detener el vídeo, hacer las actividades cuando creáis conveniente y a continuación pues poneros este vídeo para comprobar si habéis escogido las respuestas correctas o no. Bueno, pues paso a comentaros. Tenemos la primera de las actividades. Dice, algunos países europeos habían creado imperios coloniales a finales del siglo XVIII o siglo XIX. Aquí la respuesta correcta es siglo XIX. Es cierto que aunque algunos países como Gran Bretaña o Francia, España o Portugal iniciaron este proceso o crearon estas colonias bastante antes. El ejemplo más evidente lo tenemos con España, ¿no? Que creó colonias en el continente americano después del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, y esto lo estamos situando en el año 1492. Entonces, muchísimo antes de esta fecha, ya había países como España que estaban creando sus imperios, ¿no? Que estaban consiguiendo sus colonias. Si bien muchos de los países europeos restantes, aquí podemos hablar, por ejemplo, de Alemania, podemos hablar de Bélgica, etcétera, pues fue a finales del siglo XIX cuando crearon su imperio colonial. Segunda actividad. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica habían colonizado y explotado inmensos territorios en... La respuesta correcta tenéis que tenerla clarísima. Es la segunda. Ellos explotaron y colonizaron territorios en Asia y en África. Olvidaos de Sudamérica. Sudamérica fue algo mucho anterior y que, como os he indicado el ejemplo de antes, corresponde a España, ¿vale? Y muchísimo antes. Pero lo que es la colonización propiamente por parte de estos imperios de aquí, la colonización de la mayoría de países europeos extendiéndose por el mundo, eso se va a dar en Asia y en África. Siguiente. En el proceso de independencia de los países colonizados, consideramos dos etapas. Aquí tendríamos que unir con flechas. Bueno, pues la primera etapa, desde el año 1945 al 55, correspondería a la colonización, perdón, la descolonización, estamos hablando ya de la independencia, descolonización de Asia. Y la segunda etapa, que es a partir de la conferencia de Bandung, sería la que corresponde a África, ¿vale? Aquí simplemente recordad que cuando se inicia la descolonización, primero se descolonizan los países asiáticos y posteriormente en una segunda etapa nos encontraríamos la descolonización de África. Bueno, vamos a seguir por aquí. A ver qué más nos encontramos. Estamos en la 4. Los factores que posibilitaron el proceso de descolonización fueron, bueno, externos serían externos al país que se está independizando. E internos serían propios, interiores, del país que se está descolonizando, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por los internos, para que quede más clarito. Los factores internos, a mi entender, serían el sentimiento nacionalista de ese país que se va a independizar y también las ideologías aprendidas de Europa. Son las ideologías de liberalismo, democracia, socialismo, comunismo. Por ejemplo, si un país africano empieza a valorar cosas como el liberalismo o cosas como la democracia que suponen el autogobierno, ¿de acuerdo? Pues lógicamente van a querer iniciar un proceso descolonizador.
Por tanto, los factores externos serían la mayoría que tenemos aquí. Y como decía, son factores externos al país que se está independizando. Y estos factores serían la acción de la ONU, que facilitó esas independencias, sobre todo en África, ¿no? O la actitud anticolonial de Estados Unidos y la Unión Soviética, donde estos países apoyaban el anticolonialismo que afectaba de forma negativa a su contrincante, algo que nosotros estuvimos estudiando en el tema anterior de la Guerra Fría. También sería un factor externo el apoyo de la Iglesia y la opinión pública europea, que estaban a favor de la descolonización. O la Segunda Guerra Mundial, que al dejar debilitados a buena parte de los países europeos, pues esto se aprovechó como oportunidad, ¿no?, para que las colonias se independizasen. Y por último, también considero como externo la solidaridad de los países que ya están descolonizados a través de la conferencia de Bandung, donde había un apoyo mutuo. Los distintos países iban apoyándose unos a otros, ¿vale?, desde una perspectiva política. Bueno, la conferencia de Bandung, por cierto, Bandung está en Indonesia, se celebró tenemos dos opciones. La primera, oponerse al colonialismo y neocolonialismo. La segunda opción, impedir la colaboración económica y cultural afroasiática. Bueno, si tenéis claro el tema, esto está chupado. La conferencia de Bandung se tuvo que celebrar de estas dos opciones por fuerza para la primera, para oponerse al colonialismo y al neocolonialismo. Desde luego la conferencia de Bandung, que fue promovida por países que querían su independencia, pues lógicamente no iba a estar promovido para impedir la colaboración económica y cultural de estos mismos países que querían independizarse, sino en realidad fue hecha para todo lo contrario, es decir, para favorecer la colaboración económica y cultural entre los países africanos y asiáticos. Por tanto, aquí os ha puesto lo contrario, es decir, impedir. Esta opción no nos valdría, sería la de arriba. Bueno, seguimos con las 6. A ver, tenemos aquí un mapa y nos dice: el proceso de descolonización se caracteriza en conjunto, opción 1, por la rapidez con que se efectúa. Opción 2, por la lentitud con que se efectúa este proceso de descolonización. Bueno, esto está chupado, es por la rapidez, ¿vale? Una de las características más relevantes del proceso de descolonización es que se hace súper rápido. Recordemos que la descolonización se inicia en el año 1945, justo al terminarse la Segunda Guerra Mundial, y que ya para el año 1970, es decir, 25 años después, ya la mayoría de colonias del mundo se habían independizado, o sea que el proceso duró en líneas generales 25 años, eso fue rapidísimo. Número 7. Los países del Próximo Oriente, o de Asia, no me suena ahora el nombre, la zona central entre África y Asia. Bueno, el Próximo Oriente. Dos opciones, eran colonias japonesas o bien pertenecían al Imperio Turco hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya por una cuestión de distancias, es evidente que hay que descartar que el Próximo Oriente, Oriente Próximo, que está formado por Turquía, Siria, Arabia Saudí, Irán, es decir, las zonas donde está en general el petróleo, pues no van a ser colonias japonesas, ¿vale? Porque está muy lejos. Por tanto, estos países pertenecían al antiguo Imperio Turco, que al perder en la Primera Guerra Mundial, junto a Alemania y otros, pues fue desmembrado, fue separado en otros países menores. Vamos a la actividad 8. En el despertar de Asia influyen, bueno, aquí tenemos que escoger opciones, ¿de acuerdo? Las opciones correctas, a mi entender serían estas tres. Estas tres están relacionadas e influyen en el despertar de la descolonización en Asia, que es a lo que se refiere. Por una parte, y es el aspecto más interesante, tenemos las corrientes socialistas revolucionarias. Porque recordemos que la Unión Soviética apoyó la descolonización en Asia para desestabilizar los países europeos del bloque occidental. Recordad que si nos situamos, aquí se ve en el mapa,
Todas estas colonias que estamos viendo de color son del Imperio Británico, del Imperio Francés, del Imperio Holandés, etcétera, mayormente de estos tres. Entonces a la Unión Soviética le interesaba apoyar la independencia en estos países porque le quitaba poder a esos imperios. Y por eso lo hizo, para desestabilizar a Gran Bretaña, a Francia, a Holanda, o dicho de otro modo, en líneas generales, a los países europeos del bloque occidental, a los países europeos capitalistas. Esto lo vimos en el tema anterior, en el de la Guerra Fría. Luego también influyen en el despertar de Asia los nacionalismos basados en su identidad cultural y su pasado. Hemos visto en este tema que uno de los elementos que propulsan el descolonialismo, ¿de acuerdo?, es un sentimiento nacional e independentista de esos territorios. Y por último, los movimientos nacionalistas que arrancaban del siglo XIX también lo podemos incluir. Pasamos a la número 9. Aquí tenemos que unir con flechas uno que está a la izquierda con otro que está a la derecha. Las respuestas son las siguientes. Los métodos empleados en la lucha por la independencia de las colonias son de tres tipos. La negociación política con la metrópoli, el levantamiento armado y la guerra, y por último la resistencia pacífica y la no violencia. Bueno, si le echáis un vistazo de esto de aquí, tenéis que tener claro que la resistencia pacífica y la no violencia debe de relacionarse con la India de Gandhi, porque Gandhi buscó y luchó por la independencia de su país de una forma pacífica. ¿De acuerdo? Por otra parte, el levantamiento armado y la guerra fue propio de la zona asiática, por ejemplo, ¿de acuerdo?, donde estaría Indochina, pero también fue un rasgo de Argelia, donde se levantó en armas contra Francia. Y ya por último nos encontraríamos que la negociación política con la metrópoli va a ser un rasgo habitual de la África negra, es decir, de la África central y de la África en el sur. ¿De acuerdo? Número 10. El proceso de conquista y colonización empezado a finales del siglo XIX había acabado... Bueno, pues esto acabaría al terminar la Segunda Guerra Mundial. Aunque a principios del siglo XX la colonización estaba bastante estable, todavía estaba en proceso y en desarrollo y se estaban extendiendo todavía los imperios y su influencia sobre las colonias era evidente. Pero justamente en el 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y esto lo hemos visto ya varias veces, es cuando empiezan a caer estos grandes imperios y se está produciendo el fenómeno o proceso de la descolonización. Bueno, pasamos a la número 11, la última de estas actividades. Después de la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Turco, y aquí tenemos que unir uno de la izquierda con uno de la derecha. Dice, los franceses pasan a controlar provisionalmente, pues bueno, se echa un vistazo a este mapa, o alguno de los varios que tenemos en las fotografías compartidas por Gabriel, o incluso en los apuntes del tema, ¿vale? Los franceses, después de la caída del Imperio Turco, van a controlar provisionalmente Siria y el Líbano. Y los ingleses son los que van a controlar provisionalmente la zona de Arabia, Irak, Jordania y Palestina, ¿vale? Se deduce de este mapa. Bueno, ya mencionaros que a partir de esta página no nos interesa el contenido que hay. Está bien, es interesante, pero digo, no nos interesa porque ya realmente no es útil para nosotros. Porque todos estos mapas que estáis viendo aquí ya lo hemos visto en los apuntes del tema o en el documento de actividades, en realidad son fotografías y mapas, que Gabriel comparte. ¿De acuerdo? Así que a partir de esta página, pues no le hagáis mucho caso a lo que está aquí, porque va a ser estudiar sobre llovido realmente. Bueno, espero que os haya salido bien la actividad, ¿vale? Tenía algunas cositas un poquito más difíciles, pero en líneas generales, si tienes claro el tema, no era difícil. Un saludo.